Bien, una alegría aquí en Un Mundo Feliz. Tenemos la oportunidad, el agrado, el honor de charlar un ratito con Mariana Enríquez. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Seba? Bien, Bien, muy contento de poder hablar contigo y gracias por atendernos. Me imagino estás corriendo de acá para allá. un poco. Sí, la verdad, un poco intenso. Con un libro nuevo, el premio, qué sé yo, estoy como un poco requerida. Pero bueno, Sí. todo bien igual, está bueno. Bueno, está bueno. Justamente hablando del libro nuevo, El otro lado, un libro, ¿es tu libro más extenso? No sé, creo que es casi igual que nuestra parte de hecho. Yo sé que es por diferentes motivos extenso, Claro. ¿no? Pero sí, debe ser, debe ser. Un libro que compila algunos textos que tiene un tiempo, que son, digamos, como indica la bajada, fascinaciones, fetiches, influencias, un poco, no quiero decir tu on-writing de Stephen King, pero una especie de recorrido por cómo te fuiste conformando como escritora, ¿no? Es un poco lo que termina pasando. Yo lo voy leyendo porque es el sueño de todo fan. Yo como fanático tuyo confieso que tengo todos tus libros, los he leído. Esto es como lo que esperábamos como fanáticos. No te puedo creer, no, mira. Cuando le estoy diciendo todo lo que admiro a Mariana Enríquez, se nos corta la comunicación. Decía, el otro lado se llama el libro. Ahí recuperamos el diálogo con Mariana. Hemos vuelto, Mariana, justo cuando te estaba diciendo que era el sueño de todo fan el libro. Sí, porque a ver, la idea fue con recopilar todos textos de no ficción, Claro. no necesariamente periodísticos todos, ¿no? Aunque muchos son. Pero lo armó Leila Guerriero, Ujú. y yo medio que no me metí mucho en su edición porque me pareció que estaba bueno que los viera alguien más, porque el periodismo, viste, tiene un porcentaje muy alto de trabajo Ujú. y de cosas que vas haciendo en ocasión y que vas haciendo rápido y que te olvidaste, digamos, como que es algo que no controlas tanto como lo literario, quiero decir. Entonces estaba bueno que lo viese otra persona. Y ella fue encontrando como esas líneas de comunicación entre la ficción y también la no ficción literaria, ponele, y el periodismo, ¿no? Ujú. Como todo era una especie de gran, de nada, como un mundo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estás, tenés los textos como más personales, y los textos que son textos periodísticos, perfiles, crónicas y qué sé yo, que para mí también son súper Sí, personales, claro. digamos, ¿no? Por usar primera persona es más Ujú. personal que hacer un perfil sobre, qué sé yo, sobre los Rolling Stones, ponele, Sí, sí. qué sé yo. Para mí a lo mejor es más personal eso. Pero bueno, ahí están. Y la vuelta a esos textos, digamos, cuando aparece a uno que por ahí tiene unos años, ¿te reconoces siempre o te gusta esa extrañeza de casi como si lo hubiera escrito otra persona? No me reconozco siempre. Ah, Muchas veces me pasa que siento que lo escribe otra persona. Lo que pasa es que la decisión que tomé fue la de no censurar a esas otras personas del pasado, digamos, ¿no? Porque, qué sí, sé yo era esa y escribía de esa manera y pensaba de esa manera y qué sé yo, y rezongaba de esa manera y tenía esos problemas en ese momento. sí. Y, y nada, no me parece que esté muy bueno. Siempre uno trata de controlar lo más posible, ¿no? Pero tampoco reescribir tanto la propia, digamos, sobre todo en los textos en primera persona, ¿no? Esos fueron como para mí los más cringe, ¿viste? O sea, los más que leí y decía, "Ay, no". Pero creo que le dije a Leila de dos nada más, de sacar, Sí, y sobre todo porque no me gustaba cómo estaban escritos, o sea, como que me parecía que ya eran demasiado torpes, ¿viste? Como, no tanto por contenido. claro. Uno piensa en que a veces esta especie de ilusión del control, ¿no? Del escritor que está por un lado, no digo resguardado, pero sí trabajando sus obsesiones, sus ideas en la obra, y por otro lado, el escritor que también hace ensayo cultural, bueno, como es tu caso, periodismo, donde hay mucho de crónica, y mucho, puedes hablar de Sued y estás hablando muchísimo de vos. Digo, quien te siga en las ponencias, entrevistas, en las polémicas, en cualquier tipo de texto, te encuentra siempre, eso uno también lo agradece. Y a veces, bueno, la ilusión de ese control es, bueno, voy a exponerlo yo, por lo menos antes que lo exponga otro, y se vuelve, ¿no? Un poco, no digo la biografía de las Brontë que mandaron a escribir, que era un poco para ocultarlo todo, pero bueno, por lo menos es tu versión oficial esta.
Sí, de alguna manera sí, y de alguna manera también no, porque es lo que te decía antes, hay muchas cosas del periodismo que son textos, viste, que, no sé, muere Ray Bradbury, Sí. y es jueves, y Radar se cierra el viernes, y lo tengo que escribir de un día para el otro, ¿no? Y sale el texto el domingo, y es el texto que es, sin demasiadas posibilidades mías de corregirla, no corregí nada posteriormente, sin demasiadas posibilidades mías cuando lo estaba haciendo de si me había olvidado algo súper importante o algo que pusiera ahora por poder volverlo a poner. Quiero decir, o sea, tiene eso de lo un poco impredecible del periodismo, Uh-huh. y un poco y sobre todo relacionado con el trabajo y con condiciones determinadas de trabajo, ¿no? O sea, como si hay algo me gusta del libro, más allá de que algunos textos me gustan más que otros, etcétera, esto me parece que se nota en qué consiste trabajar en periodismo y en periodismo cultural, y es eso, es que son textos que se hacen por guita, o sea, por trabajo. Sí. La literatura no es necesariamente eso, o sea, un libro le puede ir bien o mal, pero uno de inmediato, digamos, seamos sinceros, ¿cuánto te pueden pagar No, claro. digamos, de anticipo? Uh-huh. Pero esto sí es tu trabajo de todas las semanas, entonces está como atravesado de eso, que a mí me parece importante que se note, o sea, arcliano, por decírtelo Sí. de alguna manera, ¿viste? O sea, Uh-huh. yo lo pensaba sin afán de comparación, pero en un momento en que el periodismo de redacciones se está extinguiendo, me parecía que está bueno que quedara claro como esa cuestión del periodista que es escritor y que trabaja de periodista alimentando su ficción, cosa que Art también hacía, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo decidí investigar una biblioteca de ciencias ocultas porque estaba escribiendo Los Siete Locos. Es la habilidad de venderle al editor por trabajo lo que estás haciendo para el otro trabajo. Un poco. Exactamente, te armás tu agenda para tu Claro. propia conveniencia. Se está hablando de esto, no sabes lo que está la gente interesada en esto. La vida de Crowley, no sabes, están todos los bares preguntando qué fue lo que hacía con Golden Dawn. Bueno, a mí yo tengo una sensación, vuelvo a decir, como fanático, compré Bajar es lo peor cuando salió, o sea, recuerdo la primera edición, el momento, lo que me pasó como lector cuando lo leí, creo que tenía la edad ideal para leerlo. Aparte era como no, nuestro Easton Ellis era como la leyenda de la chica que había sacado un libro que tenía más o menos la edad de uno y que había ganado el concurso y que ahí estaba. Y hoy me parece que en este momento, con nuestra parte de noche, con esto que está pasando, con el premio, con este libro, es como, me da esa sensación como lector, que uno tira de una cuerda y vuelve, y ya esa obra que por ahí en un momento dijiste, uy, no, escribí eso, hoy parece un clásico, digamos, es un clásico, ¿no? Tiene, como decís, bueno, quedó ese momento, es esa grabación garage, pero ahí está, hoy cobra otra fuerza y vos misma por ahí lo ves de otra manera. Por lo menos a mí me pasa como lector, también por la edad 20 años después. No sé cómo lo ves vos. A mí me cuesta decirlo porque como soy Sí, la claro. protagonista, pero yo sí lo que noto es que desde el 95 al 2020, digamos, que son todos los años que vengo publicando, es que hay ahí como un núcleo de obsesiones que por suerte son muchas, ¿no? Claro. Porque soy como súper curiosa, porque, digamos, pero veo como una especie de mundo ahí plasmado, ¿no? Y que fui como resignificando y dándole vueltas y pensándolo mejor. Para mí escribir es un ejercicio de pensamiento sobre todo, o sea, es como vos tenés determinada cantidad de obsesiones, ¿no? Por ejemplo, ponele, qué sé yo, no sé, para mí el rock, la mitología, la política, el ocultismo, ciertas cosas, ¿no? Y uno va cambiando de opinión sobre esas cosas con el tiempo, va profundizando, va investigando, va pensando y también va entendiendo por qué esas cosas lo terminan obsesionando a uno. Entonces eso, más allá de cómo le va a los libros y más allá de la calidad que puedan tener y qué sé yo, que eso es todo totalmente discutible, lo que sí yo siento es que hay como más y más profundización en ciertas cuestiones, o sea, incluso en los libros que parecen más livianos, ¿no? O sea, es como, qué sé yo, una novela filojuvenil tipo Este es el mar, es algo que yo quería decir, no solo sobre el rock y sobre la muerte del rock, si querés, sino también sobre ser fan y también sobre géneros menores, ultra menores, tipo el fanfiction, por ejemplo, ¿no?
y pensar sobre el autor. Y después también es un libro que lo podés leer y es como una historia de amor entre una estrella de rock y una sirena, por ejemplo. Ujú. Quiero decir, o sea, como ese tipo de cosas sí noto que pasan. Yo no vuelvo a leer los textos, además, después en general, o sea, releo poco, pero me hacen leer, digo yo, cuando me Claro. invitan a lugares y no sé qué. Y también noto cada vez menos como sentir vergüenza de lo que estoy leyendo, como pudor y qué sé yo, pues eso le pasa a uno. Pero supongo que cada vez me pasa más como de aceptar que ese es el camino, ¿no? O sea, que hubo un camino. En otro momento yo no lo notaba tanto, me parecía como más random todo. Y ahora lo entiendo más como una especie de totalidad. También tengo un poco de miedo de eso, porque yo tengo 46 años, así Claro. que si no pasa una tragedia podría escribir bastante más. Y la onda es para dónde ahora, ¿viste? En este momento. Bueno, yo Pero creo, bueno, nada. uno diría, y esto lo digo yo teniendo 44 y cumpliendo 45 en diciembre, uno se siente medio en la mitad del río. O sea, con viento a favor, digo, pero no, es un poco eso, empezar una nueva etapa. Se consolidó eso que podemos llamar mito de origen. Hoy vos mirás, a mí se me ocurre a un juego, a Mariana Enríquez le encantaría entrevistar a la escritora de Bajar es lo peor, si el libro saliera mañana. Y eso habla de la distancia, no del recorrido. Digo, gracias a Dios lo puedo ver con distancia y decir, sí, la verdad, puedo leerlo, no te digo, como para vos es imposible, pero uno lo ve y dice, a mí me encantaría mañana entrevistar a esa escritora, y se me ocurre que a vos también, digo, que sería un material que te fascinaría, justamente por esto del fanfiction, esta idea de la revisión del propio mundo tamizado por estas influencias, digo, algo generacional. Para mí, Star Wars, El Hombre Araña es Villa Crespo. Y digo, cuando te escucho hablar de cómo tuviste que trasladar a Stephen King a Zona Sur, bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Sí, claro, con todas las traducciones. Y entender que esas eran traducciones, porque cuando yo escribí Bajar es lo peor, lo que a mí me pasaba era que yo leía literatura argentina, Claro. contemporánea, y más allá de que me gustara o no, lo que me pasaba era que no encontraba lo que vivíamos mis amigos y yo. O sea, la noche, la intoxicación, Sí. el reviente, la cuestión sexual también, ¿viste? O sea, era como que no había, nosotros estábamos todos como transitando la iniciación sexual en medio de la pandemia del SIDA, y vos leías los libros y decías, esto no estaba. Y leías a Katy Aker y sí estaba, ¿viste? Claro. O a Debbie Wagnerovich, o qué sé yo, o a Bret Easton Ellis. Uh-huh. Y todo eso te llegaba de millones de informaciones, desde venirte a Buenos Aires a comprarte New Musical Express, o Cerdos y Peces, que para mí es una cosa importantísima y que está... como que fue una cuestión de educación en todo sentido muy importante, ¿me entendés? O sea, una revista que yo le escondía a mis padres porque el título de tapa era Cómo hacerse un pico. Sí. Era como, era una bestialidad eso. Sí. Y te llegaba. Entonces, bueno, lo que a mí me pasaba era, yo leía Menos que Cero, o leía Última Salida a Brooklyn de Shelley Jr., o leía Burroughs y qué sé yo, y todo como esa guía de digamos, esos guías, no sé, Patti Smith, viste, Rimbaud. Uh-huh. Todas esas cuestiones que venían de estas múltiples fuentes, una de ellas era Cerdos, pero después estaban todas las demás, los discos, la parte de atrás de los discos, viste, como toda esta cuestión, Led Zeppelin 4, ver que cada uno de los símbolos tenía que ver con un símbolo ocultista, llega con eso a Crowley, bueno, en fin. Sí, claro. Y entonces terminaba escribiendo una novela que era una novela que tenía Noche, la cuestión gay, la cuestión de las drogas, Entrevista con el vampiro, sí, claro. Mi mundo privado de Gus Van Sant, que es Hellraiser, Uh-huh. eso, que era como, ¿no? Y que yo no encontraba, digamos, que esas influencias aparecieran en las cosas que leía. Y después eso se volvió para mí como un mecanismo muy natural, ¿no? Y creo que es totalmente generacional. Nosotros somos una generación, y te incluyo en esto, que ya no pensamos la literatura como algo que solo ocurre en los libros. No, claro, como algo estanco, claro, sí. Claro, es como, digamos, nosotros ya, para mal o para bien, fuimos criados con un montón de narrativas de otro tipo. Y que todas esas narrativas terminan estando en tu literatura, porque ya vos somos como una especie de seres anfibios en algún sentido. Yo no puedo pensar
cierta literatura mía sin Spielberg, por darte un ejemplo. No, claro, sí, sí, sí. Pero de verdad, o sea, no es mucho más, no sé si mucho más influyente, pero igual de influyente que Úrsula Le Guin. Es lo mismo, no los puedo diferenciar, vamos a decir, pero ¿cuál de los dos? O Fogel, por decirte. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta mujer me esté hablando de Le Guin, Fogel y bueno, yo no estudié letras, no sé, o sea, como también hay una cuestión de eso, ¿no? No venís de la academia, no venís de los talleres literarios, no venís de la clase media alta, o sea, hay como todo un montón de cuestiones que tiene que ver con una nueva generación de escritores que es más desprejuiciada, pero no es más desprejuiciada solamente por una cuestión de ¿cómo decirte?, de ay, nosotros que somos menos desprejuiciados. Es así como así se nos formó, digamos. ¿Y hoy cómo te parece que es ser escritor joven o intentar llegar a ser publicado en un mundo, digo, esto creo que lo hemos charlado y me parece que tiene que ver con la autodenominación. Soy cineasta, soy poeta, soy el tipo, nadie hizo nada, pero ya arranca, digamos, en la línea de partida está el título primero, una biografía de Twitter y a ver qué pasa, digamos, y me parece que hay algo malo en eso, que uno diría, bueno, pero cuánta confianza para empezar autodenominándose y luego hacer la obra. Me parece que termina siendo nocivo, pues es como tener una cruz. No sé si vos decías soy escritora cuando estabas escribiendo Bajar es lo peor, me parece que tenías ganas de escribir. No, de ninguna manera. De hecho, yo te diría que no decía no dije soy escritora hasta ayer, hasta cuando salió El Otro Lado. ¿Qué sé yo? Me parecía como, o sea, siempre fue ensayo y error, viste, el camino, ver qué onda. Pensar si a la gente le importa, porque uno no escribe para uno, ni para su tía. Bueno, sí, por supuesto uno escribe para uno porque uno escribe lo que a uno le gusta y así tiene que ser. Pero escribe para que alguien lo lea y se supone que a alguien le tiene que importar lo que a uno también le... O sea, tenés que encontrar una complicidad. Entonces ponerse el título antes de la complicidad con el lector es un poco raro. Yo lo que siento que lo que falta en alguna gente, no en todos, ¿no? Sí. Es una cosa que a mí me parece que es tan difícil como sana, que es la duda. O sea, la duda sobre lo que querés hacer, la duda sobre vos mismo como la capacidad que podés tener, digamos. Y me parece que ponerse como esos rótulos, ¿no? Como decís vos, viste, el bio de Twitter, lo que sea. Sí. Como esos objetivos que son objetivos muy de máxima, o sea, porque realmente decir, bueno, soy escritor, viste, escribir una novela son 3 años, el laburo, mucha lectura, es como, es un laburo que tiene muchísimo de tu lado y a veces muy poca respuesta, que es una cosa con la que tenés que lidiar también, ¿no? O sea, con lo que tenés que pensar en la no satisfacción inmediata, que eso es una cosa muy complicada cuando vos te criaste con likes. Es muy difícil. Claro, pues es una recompensa inmediata, es como ser una foca y el pescadito, ¿no? Es como una especie de cosa de truco cíclico que no avanza, no hay frustración. Son como mini recompensas que no llevan a ningún lado, pero que de alguna manera sacían y bueno, es muy difícil. Y la literatura y en general como el entre comillas llamémosle el arte largo, es muy insatisfactorio. Claro. Muy. O sea, es lo primero a lo que te tenés que acostumbrar. Yo creo que, digamos, entre que publiqué Bajar es lo peor y tuve como una primera satisfacción importante, pasaron 20 años. Bueno, es un montón. Es interesante que lo digas porque hoy con el número puesto es, claro, Mariana Enríquez escribe, saca un libro, recompilan todos sus cosos, le adaptan la novela, la alegría de vivir, y bueno, está bueno contarlo, recordarlo, ¿no? Un poco. 20 años, o sea, digamos, por supuesto publicar está bueno y qué sé yo, pero Bajar es lo peor, tuvo mucho ruido, vendió lo suyo en su momento, etcétera, y qué sé yo, pero digamos, satisfacciones así que te traduzcan, que te inviten a cosas, que ganes premios y qué sé yo, pasó con las cosas que pedimos en el fuego, que es de 2016, son 20 años casi textual. No, casi no, son. Recordaba un libro que sacó Scorsese cuando estrenaron Pandilla de Nueva York, donde él en las primeras 2 páginas ponía una lista de 30 películas que había vuelto a ver para hacer Pandillas de Nueva York. Cuando encarás una novela, un libro de cuentos, ¿tenés un ajuar de discos que querés que estén cerca, libros que querés que estén cerca o nada? ¿O limpiás todo y te alejas? No, yo soy totalmente una escritora de influencias.
Así que sí, depende lo que esté escribiendo y el momento también, ¿no? Porque tenemos momentos que son de escritura pura, pero porque estás en ese tren y te interrumpe leer algo y qué sé yo. Pero por ahí hay momentos también en la escritura que parás y parás para leer. Así que sí, yo tengo discos, va cambiando según lo que voy escribiendo, ¿no? Y a veces incluso le pongo título homenaje. Que Nuestra parte de noche es un verso de Emily Dickinson y se lo puse porque leí mucho a Emily Dickinson en ese momento. Bueno, y cómo desaparecer completamente, claro, el tema de Radiohead también. Sí, también, claro. Sí, y así. Y Las cosas que vimos en el fuego es una canción de Low, Este es el mar, es un disco de Waterboys. Claro, dices, sí, qué lindo. Los peligros de fumar en la cama es una cosa que le dice, es un título de un episodio de Sandman. Todos tienen todos tienen un secreto así, pero adentro de los libros también. Y en general son pistas de lo que venía leyendo, escuchando, viendo menos, porque soy menos visual para escribir, o sea, extrañamente me influencia menos, pero escuchar y leer para mí es fundamental. En Nuestra parte de noche era sobre todo Zeppelin, Suede, los Stones de la época imperial, como le digo yo. Que es de Su Majestad Satánicas, que... Eso, los discos, sí, los grandes, esos 5 o 4, depende de como lo pienses, grandes discos que sacan a fines de los 60, al principio de los 70, que es como, viste, cuando estás en sintonía total, ¿no? Así como, bueno, o mucha magia, tarot, cosas así. ¿Alguna carta favorita del tarot personal? La luna. Ajá. En el libro La carta es el ahorcado. Uy, me pone mal, es la carta que no puedo ni ver. Bueno, el libro es un libro para que te juro. Mal, no, te juro que la carta esa me pone muy mal. Es un libro denso y por eso está marcado por esa figura. Pero sí, qué sé yo, me acuerdo, leí bastante de tarot, qué sé yo. Pero quiero decir, desde Calvino hasta los manuales de Jodorowsky, a eso voy. O sea, como una cosa muy muy amplia en el registro de lo que estás leyendo. Y esa voracidad por mundos y por como el estímulo, el vaso comunicante de acá a acá, de acá a acá, nunca te llega a marear. No hay momentos que decís, ay, por favor, cómo me gustaría concentrarme. Digo, no, eso es concentración, ¿no? Estoy haciendo el juego de, justamente, de cuestionarse a uno mismo ese camino y decir, ay, si fuera más concentrada. ¿Te dan ganas o no? No, es que es muy personalidad ya a esta altura. Claro. Es como, en realidad me siento bastante enfocada, porque hay un montón de cosas que ignoro y que no le doy ni 5 bolas, digamos. Entonces encuentro eso, ¿no? Que qué sé yo, que si nos sentamos a hablar de vampiros podemos estar de acá a diciembre. Sí, claro. Pero si me preguntás dónde están las constelaciones, me quedo tipo, ¿what? ¿Qué queda más cerca? ¿Mercurio, Júpiter? No tengo idea, hermano. No tengo idea, porque nunca me dio esa obsesión, ¿me entendés? O marcas de autos, no sé cómo decirte, es como rarísimo. ¿Especies de animales? Tampoco. Tampoco. Por eso te digo, es como te funciona la cabeza, son como muy muy obse de cosas muy determinadas. Yo creo que es un trastorno. Pero es un trastorno que me sirvió, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la vastedad de lo que no conozco también es un poco, nada, te baja un poco los humos también, creo, personalmente, ¿no? O sea, sobre todo cuando te das cuenta. Cuando sos más pendejo, no, pensá que como estás como súper obsesionado con un montón de cosas y sabes un montón, sos como recanchero. Y cuando sos más grande y te enfrentás con gente que... o sea, con nada, conoces un poco el mundo, te quedás como en tu quinta con tus cosas, y está bueno, digamos,
para la literatura funciona muy bien. En las clases que estuviste dando clases, charlas, muchas charlas con gente, con público, y nunca muestran el contraplano de quienes están ahí. Entonces te quiero preguntar a vos, ¿con quiénes te encontraste? ¿Quiénes van a esas charlas? Digo, ¿se repiten cosas, se repiten preguntas? ¿Qué te parece que está llegando a querer escucharte, charlar contigo, preguntarte cosas? ¿Quiénes? Es raro porque tampoco los veo mucho porque estoy Claro, porque la en luz, Zoom, ¿viste? claro. Es como que estoy hablando con Sí. una pantalla, es como una cosa Cronenberg. Lo que en general lo que me llama, a ver, no sé lo que más pasa, pero lo que me llama la atención de lo que preguntan es como cierto interés que tiene la gente, mirá que luego lo que voy a decir, pero eso sí, en las mitologías paganas del continente. Es una cosa rara. Como, o sea, yo en mis novelas, sobre todo, en el periodismo no tanto, ¿no? El periodismo es como, es bien objetos culturales determinados o artistas determinados, sobre todo rockeros, digamos, ahí en el libro ese van a encontrar desde Sí. cosas personales mías hasta 10 textos sobre Springsteen, digamos, ¿no? Todos así absolutamente entregados y enamorados porque es el tipo de texto que a mí me gusta hacer también, como compartir el entusiasmo. Pero lo que le pasa a un montón de gente es como una especie de, o sea, yo hablo mucho de esto de la traducción y de cómo, no sé, los escritores anglosajones, hablo desde King hasta M.R. James, quiero decir, lograban agarrar las leyendas orales, etcétera, e incorporarlas a la literatura, cosa que acá no pasó por un montón de motivos. Y a mí es un tema que me interesa, entre todos los muchos temas que me interesan, pero me llama muchísimo la atención cuánto le interesa a la gente. Como si hubiese algo ahí de cierta valoración de lo propio, ¿no? Y de la narrativa fantástica propia de un montón de gente que está tratando de escribir fantástico, que le interesa el fantástico y qué sé yo, y que y que necesita un anclaje local. Y en ese sentido, ¿qué te parece lo que pasó con Lovecraft Country? Por poner un ejemplo así actual. Es que todavía no la vi. Ajá. La tengo ahí, me colgué viendo otras cosas y todavía no la vi. Me colgué incluso viendo cosas menos menos de mi palo. Estoy rara viendo cosas en esta circunstancia. ¿Qué estás viendo? O sea, ahora mismo estoy viendo el reality de Ewan McGregor que va de Ushuaia a Los Ángeles en moto. Solo porque me gusta Ewan McGregor. Y claro. O sea, el único motivo... Podría haber sido él acariciando perros que también. Leyendo la guía telefónica, me da absolutamente igual, pero me gustan los hombres en moto, por decirlo de alguna manera, y este hombre en moto más. Me da mucha lástima Charlie Woodman, el hijo de John Woodman, que está ahí la desgracia de la genética, se debería llamar la serie. Como que Ewan McGregor como que pegó un salto, ¿no? Como que se consolidó. Estoy hablando también en su belleza, su persona en pantalla, también una nueva vida empezó, ¿o no? Como una especie de monstruo de carisma, ¿no? Claro. ¿Viste esas cosas, esa gente que encuentra cierta comodidad y se convierte en un monstruo? A Jude Law le pasó un poco lo mismo también, aunque es una especie de bestia humana. Sí. En cualquier momento lo cancelan. Ayer veía, le hicieron una entrevista en pleno lockdown allá en Inglaterra y le preguntaba, creo que Jimmy Fallon, qué había estado haciendo y todo, porque está promocionando la serie nueva de HBO, que todavía no la vi, pero me parece que debe ser interesante. Y nada, decía que esto, que lo otro. Y se pone a hablar de la wisteria, o sea, de la planta que tiene y cómo se había vuelto súper inglés con sus plantas y no sé qué. Y el tipo le dice, ¿qué más hiciste? Le dice, tuve un bebé. Tremendo. Claro, y yo pensaba, siendo el cuarto ya, o quinto, todos como de distintas mujeres y en circunstancias poco claras, claro. Muy poco feministas, por decirlo de alguna manera. Pero yo decía, qué bestia que no le importa nada, que no registra eso, o sea, que no registra, digamos, el tipo de discurso que lo puede cancelar. No, y hay algo de esa, provocación, claramente, ¿no? Que me está volviendo a parecer atractivo. O sea, a mí no me gustaría que él o ningún hombre
me meta los cuernos y bardee, ¿me entendés? Sí. Obviamente. Pero me parece ya como que se tome a chiste la cuestión de la cancelación es interesante. Pan rock. Sí, me parece que hay como que empezar a reírse de ellos de eso sin quitarle la seriedad que puede tener en cada caso, Sí, digamos, claro. ¿no? Pero estar todo el tiempo como con una cuestión de moral victoriana es un poco desesperante. O sea, me parece que las cosas se pueden solucionar de otra manera y que podemos salir de los registros absolutamente Policíacos, claro. Policíacos Sí. y deprimentes todo el tiempo, ¿no? O sea, como poder, parte de sobrevivir a cuestiones traumáticas tiene que ver con poder reírse. Bueno, Jude Law, recuerdo, ¿te acordás aquella adaptación de Ripley donde justamente aparece ahí en Europa, en Italia, cantando y tocando la trompeta? En esa película es el tipo más perfecto en pantalla que recuerde. Digo, cuando aparece es una cosa de loco. Cuando lo ve Matt Damon decís, claro, ¿cómo no se va a volver loco de envidia? Mira lo que es este chabón. Increíble. Es como ver al sol, ¿viste? Es como que salió el sol de repente. Es increíble, pero es como, no sé si vi un hombre más hermoso. Sí, Paul Newman en La leyenda del indomable, pero digo, son esos niveles, ¿no? Bruce Willis en Duro de matar, no, es como que no hay mucho, no sé cuánto nombrar. Steve McQueen en Bullitt. Claro. Brad Pitt en No eras una vez en Hollywood. Claro, pero son esos personajes, que es como Match Made in Heaven, el mejor momento de todo, y pasan a ser dioses directamente. Sí, es una cosa muy, muy impresionante. Y eso en el libro, en este nuevo, está justamente también esas ideas un poco olímpicas, ¿no? O sea, que son un poco, que son también, ¿no? Como de eso, de educación sentimental, ¿no? O sea, como construirse su propio altar. Sí. Ayer reveía entrevista con el vampiro, porque íbamos a tener esta charla, veía la película y veía a Anne Rice, ¿no? En unas notas que le hicieron, es a propósito de una edición aniversario, y aparece también Anne Rice ya convertida en un icono, ¿no? Con ese collar medio como que es como de mármol, no sé de qué es, que tiene ubicás, que está vestida como... Sí. Parece la Anna Wintour de la literatura, es como un personaje que decís, por Dios, y decía, qué increíble esa obra, como hoy la vemos como una obra maestra, en su momento fue Crepúsculo cuando salió, digo, estaba muy al margen cuando salió y cuando salió a propósito de la película, digo, fue canonizado como algo y como una marca de autor en este caso, por todo lo que vino después, ¿no? Sí, además por una cosa súper riesgosa que hace ella, que es básicamente lo que plantea en esa, sobre todo en la primera novela, y luego en la película está un poco más diluido porque bueno, la película tiene sus problemas, pero sobre todo en la primera novela es una familia queer. Claro. O sea, es básicamente el Lestat primero se encapricha y luego se enamora de este chongo que no está muy seguro, digamos, también en el closet, Louis, por decirlo a lo bestia. Y él trata que deje de comer ratas y empiece a comer gente, ¿no? Que es como una especie de metáfora totalmente loca de que salga del armario una vez por todas como vampiro, ¿no? Y en un momento cuando él ve que está perdiendo esa batalla, lo que hace es traerle una hija. Claro, Claudia, ¿no? Sí. Claudia, y como le trae una hija y arman una familia totalmente... al principio queer y feliz y luego totalmente perversa cuando la niña se vuelve una mujer en cuerpo de niña, ¿no? Y hay algo en ese planteo que al día de hoy es un planteo muy zarpado, porque la diferencia con Crepúsculo, y es lo que preocupa acerca de ciertos discursos muy conservadores que terminan siendo pregnantes y que terminan llevando para atrás mitos populares que de alguna manera avanzaban cómo pensamos acerca de las cosas o daban pasos adelante. Lo que termina siendo Crepúsculo es una fantasía totalmente normativa de la chica enamorada del chico súper guapo, digamos, que deja todo por él y no sé qué, y que termina como en ese gran final, se los arruina total, no tienen que ver Crepúsculo, que no está muy buena. No. Como en ese gran final donde ella queda embarazada y decide tener al hijo contra viento y marea, aunque la mate, una especie de proclama pro vida.
Entonces vos decís, el mismo mito, en diferentes épocas, es usado para cosas radicalmente opuestas, digamos. Y a mí eso me... Y al mismo tiempo el mito del vampiro ahora también, qué sé yo, si ves una chica, a mí no me gusta mucho como película, una chica camina sola Sí, de sola en noche, la la noche, película de sí. Liliana Monpur, la película no me Sí. gusta muchísimo, pero el planteo sí, la idea y hacia dónde va ella con Ujú. esto, ¿no? Sí me gusta. Entonces tampoco es que inevitablemente irá hacia lugares reaccionarios y conservadores, pero quiero decir, uno con los mitos los manipula y hace un montón de cosas. Y lo que hizo Anne Rice con ese mito en su momento es llevar la discusión pública muy adelante. El libro es del 76, Claro. el SIDA ocurre pocos meses después, la muerte, la sangre, etcétera, el contagio, ¿no? Y lo más impresionante es que ella lo escribe, el tema de la sed, digamos, y de la adicción, ella lo escribe porque en ese momento está con un problema de alcoholismo muy serio, y el tema de la nena, de la niña vampira, una niña que vive para siempre, lo escribe porque su hija muere de leucemia. Entonces Claro, ella, aunque claro. sea en la ficción, trataba de darle una nueva vida a esa niña que se había muerto de una enfermedad de la sangre. Entonces es como de lo personal a lo mitológico a lo político. Y ese, digamos, y todo eso en una especie de libro pulp, digamos, ¿no? Y despreciado en ese momento por la crítica. A mí esas son las operaciones que en general me interesan y que trato con mis propias limitaciones de reproducir. Y de después ver cómo esas mismas operaciones también pueden, como en el caso de Crepúsculo, llevar toda la discusión de vuelta para atrás y que tengamos que empezar primero a decir, no. No. ¿Y hoy estamos dónde? Hoy estamos dónde, digo, en este sentido, hoy dónde está el vampiro, hoy dónde está esta revisión más allá del trabajo que estás haciendo vos, digo, porque yo puedo decir nuestra parte de noche, te preguntaba lo de Lovecraft Country, justamente por esa cuestión de Seiges, de que están haciendo dentro tanto de la novela, Matt Ruff, como la serie, yo estoy trabajando en un podcast a propósito de comentar los capítulos, un relevo de toda la historia de los Estados Unidos en relación a lo que ha sido y lo que es el racismo, pero bueno, mezcla todo. Vuelven a reutilizar en la serie discursos fundamentales puestos como si fueran tema de hip hop. Realmente arman un scrapbook muy interesante y uno dice, esto uno lo piensa acá y te volvés loco. Decís, me acuerdo también, ¿no? Cuando en una charla decís, escribí un cuento donde jugaban adolescentes en la Ouija, trataban de invocar espíritus desaparecidos, pensé que me iban a venir a buscar a casa y me di cuenta que la literatura no era tan importante, de que sentiste una decepción en ese sentido. Sí, y además que tiene una compañía generacional de la cantidad de, digamos, de personas de mi generación que, qué sé yo, Ángela Urondo, Mariana Eva Pérez, o sea, toda esa cantidad, Félix Luzone, toda esa cantidad, Albertina Carri con los rubios, toda esa gente, hija de desaparecidos, Sí. que estaba haciendo un discurso totalmente en contra de la idealización, digamos, ¿no? Como muy, pero no en contra mal, sino en contra de decir, hey, mi historia también vale, y es esta. Y en ese sentido me parece que estamos, en el momento en el que estamos, es un momento que estamos un poco en el medio. O sea, por un lado con la capacidad, los recursos y el espacio en general, quiero decir, el espacio político, el espacio mental, etcétera, de poder pensar nuestras historias de muchas maneras, y por el otro lado también con discursos ultraconservadores que de alguna manera te dicen, no, te tenés que pensar por acá no, o sea, como viste, fuera de la caja no. Y me preocupa que muchos de esos discursos ultraconservadores vengan disfrazados de progresismo a veces. No, y que persigan los jóvenes. Que, Además, que te vengan a tocar la puerta unos jóvenes de 22 años, que deberías vos diciéndole, chicos, no hagan tanto lío. No ellos diciéndote, señores, no hagan tanto lío ustedes, a vos y a mí o a cualquiera. Eso también es loquísimo. es muy loco. Porque es más Por eso probable digo que que pase estamos en el eso. medio. Por eso digo que estamos en el medio, quiero decir, o sea, y también siento que como adulto hay muchas cosas quizá de culturas jóvenes que directamente no conozco.
No, o sea, claro. digamos, también uno tiene que como que entrar en ese estado mental de decir, bueno, no soy un abuelo, Pero ya hay un montón de cosas que no entiendo, no conozco, y está bien, tampoco hay que hacer el esfuerzo de, ¿viste? De andar poniéndose un hilo dental cuando no da, ¿viste? es muy triste cuando sucede ese esfuerzo. Es muy triste cuando sucede eso, o sea, ¿viste? Vos ves gente de mi edad tratando de como de hacerse el loco hablando de, qué sé yo, de Nati Peluso, y vos decís, loco, pero si no sabes nada, además no te puede gustar. Y está bien que no te guste, hermano, o sea, es como, es otro momento, dejalos, viste, es como, let people enjoy things, dejalos que tengan sus cosas, o sea, ¿por qué no lo pueden tener? Es una locura. O sea, como ese esfuerzo, viste, de estar al día, no tiene que ver con estar al día. No, claro. Y está bien incluso, qué sé yo, o sea, como la cosa que yo a veces me enjoda de decir, bueno, lo nuestro es mejor. Claro. Qué sé yo, o sea, a todos los grandes les pasó eso, somos grandes. Creo que está bueno también Sí. como ponerse en ese lugar. Es la vida, no pasa nada. Mariana, muchas gracias por esta charla. Siempre es un placer hablar contigo. Y te agradezco, bueno, ese tiempo, esa nota que pudimos tener para el libro, para Silo Drive. La verdad que una generosidad enorme, que una charla espectacular. Voy a estar agradecido de por vida. La verdad que siempre nada. muy generosa. La verdad que sabes que soy un fan, así que todo lo que sea charlar contigo, intercambiar algún pensamiento, compartir un espacio, siempre es un honor y una alegría. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla también, Seba. Nos vemos pronto, espero. Por favor, un abrazo gigante. Adiós. Mariana Enríquez estuvo con nosotros. Bueno, vieron lo que es, una maravilla. El otro lado se llama el libro. Ya está en librería, es un libro grandote, bien grande, por suerte, digamos, y rico y nutritivo en todo lo que tiene, porque son artículos compilados, todo lo que escribió Mariana sobre música, sobre libros, sobre su propia experiencia en relación a esto. Es una crónica de un show, es una crónica de un disco, es la historia, lo primero que aparece en el libro, que quizás sea de los artículos más extensos, es cómo llegó a convertirse en escritora. Eso lo pueden encontrar también leído por ella en YouTube, en una muy interesante ponencia donde lee ese artículo y lo amplía un poco también. Fue escrito para un homenaje de Roberto Bolaño, si mal no recuerdo, cómo llegué a ser escritora, creo que se llama el texto. Pero bueno, acérquense a toda la obra de Mariana. Está Nuestra parte de noche, que es la última novela que sacó. Están todos sus libros de cuentos realmente, y los artículos periodísticos. Una genia, vamos a decirlo así, no buscar palabras más complicadas, la cual admiro muchísimo, así que una alegría que haya estado con nosotros.